tener confianza en ese gobierno y ahí podemos ir a emprendimientos de continuidad en el cumplimiento de los objetivos. Pero tenemos que lograr la adhesión real de la gente en función de lo que hagamos. Y no empezar a retroceder con el programa porque sabemos que va a ser difícil. Tenemos que ensayar las cosas y si hay problemas lo tendremos que hacer con la gente. Yo siempre he dicho que hay un recurso en la Constitución que establece que sí. ¿Y por qué lo digo de la Constitución? Porque si no creen que vamos a hacer la revolución. No, no. Dentro de la Constitución, para que se queden tranquilos, está previsto que si nosotros tenemos un programa y nos bloquean, y tengan por seguro, como decía Jorge, que nos van a bloquear, tenemos la posibilidad de pedir, pero no hay que tener miedo a perder las bancas, eso sí, no hay que estar prendidito a la banca. Podemos pedir que se haga una nueva elección para respaldar ese programa de gobierno popular. Si el pueblo no le da, y bueno, pero usted intentó jugar el rol histórico que dijo que tenía que hacer, ¿verdad?, para imponer este programa popular. Y que lo diga la gente, pero si la gente nos da el poder, lo vamos a poder hacer. Así que no debemos descartar la posibilidad de que haya un bloqueo, ¿verdad? Y hay un instrumento constitucional allí que se puede utilizar para reclamar el apoyo del pueblo para ese programa popular. Pero lo que nos cuesta mucho admitir es retroceder, ¿verdad?, ya desde ahora, para cubrirnos de una imposibilidad de hacer, porque no estamos cumpliendo entonces. Entonces yo pienso que es una tensión dialéctica en la que lo que tenemos que ver, creo que más o menos es la misma idea que transmitía Salazar, no perder la idea del objetivo que nosotros hemos venido trazando hacia atrás y respetar la ética aún frente al contrario, en el que yo dije ciertas cosas contra la oposición y ahora me paso a su propio programa. Esto no puede ser. O a una atenuación de su programa. Y con respecto a las Fuerzas Armadas, es claro que estamos en una sociedad tutelada. Tenemos que tener la honestidad de reconocer, porque esta respuesta, a través de poner a Silveira, es la respuesta al decreto que a los militares constitucionalistas les reconoció los derechos, que era importante, porque si no, en el Uruguay, ¿para qué defender la Constitución si están peor que los que avasallaron el poder? Entonces se hizo ese acto, y enseguida vino la respuesta militar. Ustedes nos habilitan a estas personas que los llamamos subversivos. Bueno, nosotros les vamos a poner estos individuos descalificados en el gobierno. Esa es la realidad, esa es la lectura, me parece, que hay que hacer de esta política a seguir. Y cuando Amado dice que va a haber que controlar a ver si tenemos los mismos ideales, es brutal. Sostener que un partido puede acceder al poder si tiene los mismos ideales que la Fuerza Armada, eso es pretender que son algo más todavía que nos tutelan, ¿no? Pero eso tenemos cierta culpa cuando empezamos a darle a las Fuerzas Armadas rol político. Porque las Fuerzas Armadas son funcionarios técnicos en un ministerio civil. Y así como yo no voy a consultar a los trabajadores del ANCAP porque si se les ocurre pueden reventar los tanques de petróleo, tampoco tengo que ir a consultar a los funcionarios dependientes del Ministerio de Defensa para saber la política que tengo que hacer. Me dirán, pero usted no es realista porque tenga las armas. No. Si me empieza a jugar que con tener las armas es un factor político, no se lo puedo admitir. Ustedes tienen las armas, pero bajo la orden de un ministerio civil. Entonces yo no entiendo que las Fuerzas Armadas puedan tener una visión del Uruguay, una visión del pueblo, de la concepción del país. Porque las Fuerzas Armadas no son institución, son los funcionarios disgregados. El darles equívoco rol, ¿verdad?, es el que genera esto. Porque entonces viene la negociación con las Fuerzas Armadas y eso entonces trastorna todo el sistema. Yo lo que creo que las Fuerzas Armadas deben ser entendidas como funcionarios que cumplen un rol al servicio del órgano civil, que deben acatar. Por lo tanto, tendría que haber acatado esto del artículo 4, ¿verdad?, tenía que cumplirse con eso y de ninguna manera generar esta especie de tutela excepcional que planteó Amado, que me parece gravísima. Que ellos van a controlar a ver si nuestros ideales son potables para ellos. Cualquiera que diga eso tendría que estar en este momento respondiendo en frente a la autoridad penal, porque esto es algo así como una especie de control y de desborde del poder inadmisible. Ahora, ¿cómo acordar? Yo creo que uno puede tener, yo estoy de acuerdo entonces con Salazar, las ideas de cómo actuar. Autenticidad en nuestra acción, de acuerdo con lo que hemos sostenido, pero cuando se enfrente, también consultar al pueblo y no pretender tutelarlo con rebajas. Porque eso ha pasado en América Latina cuando llegan las fuerzas de izquierda al poder. Pactan, y lo estoy diciendo yo que me enfermé con el APRA, desde el APRA para acá. Se operaron traiciones gruesas, que terminaron con los días que los había
Y ese es un proceso de que el poder es esencialmente corruptor. El olor del poder es corruptor. Este es el tema. Por eso teníamos la necesidad de la defensa ideológica, porque lo único que rescata, para mí, la ética de gente que tiene que ocupar el poder, es que tenga claro lo ideológico, y que tenga una parte en la institucionalidad y otra con la gente. Eso también. Y es lo único que podemos hacer, me parece. Tener una postura ideológica clara y de alguna manera tener una pierna en la institucionalidad y la otra en la gente y en la realidad y con el pueblo. No es un dato, pero es una intención. Es lo ideal. Claro. Sí, no, queda clarísimo, compañeros, que posiblemente lleguemos al gobierno, pero no al poder. Eso queda clarísimo. En cuanto a lo que se puede hacer en el gobierno, digo, fundamentalmente parto de la base que coyunturalmente me toca trabajar con él, quizás que sea el futuro presidente nuestro. Y debo decir que, lógicamente, hay vacíos ideológicos, han quedado vacíos ideológicos. Lo digo con total propiedad. Mi compañero Tabaré Vázquez, en estos momentos, está en el ojo de la tormenta, porque debe entender que va a asumir el gobierno de un país desmantelado a propósito, pero también va a asumir de que en su lugar de origen, que es el Hospital de Clínicas en estos momentos, ese vaciamiento se ha hecho real. Cosa que él todavía, desde mi punto de vista, y con todo respeto, no la ha asumido. Eso es un dato de la realidad. Tantas veces que se nos dice, este es un dato de la realidad, bueno, yo vuelco este dato de la realidad, que es así, y es preocupante, porque estamos de cara a una posibilidad de gobierno, y estamos de cara a desafíos aún superiores, donde el cabeza conductor debe tener tremendamente claro que se va a enfrentar a un bloque de poder sumamente importante, no solo en lo externo, sino en lo interno. El compañero Zabalza lo decía, en cuanto a las Fuerzas Armadas, que institucionalmente se han erigido en el poder por encima del poder, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que, compañeros, recrear lo que fue la constitución del Frente Amplio desde sus inicios, con sus modificaciones históricas que debe tenerlas necesariamente, creo que es un paso vital para que poder asegurar mínimamente el poder sostener el gobierno y enfrentar, digamos, el bloqueo que se refería Sartú, ¿verdad? Por eso digo, el desafío está planteado. La gente debe responder, nosotros mismos debemos responder. Los marxistas, y voy al hecho puntual de la presentación que aquí se hace, y bienvenida sea ella, ¿verdad?, en cuanto a una discusión profunda en cuanto a lo teórico y lo político, deberán jugar un papel importante dentro del concierto general. Por eso digo que es una etapa saludable, un desafío mayúsculo, pero creo que los compañeros aquí presentes y el resto la deberá afrontar. Sí, una pregunta para los compañeros Sartú y Zabalza. Cuando hablamos de un programa alternativo popular, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes en torno a la propia derecha del Frente Amplio, ¿no? La propia derechización que está llevando el Frente Amplio. ¿Cuál es la posición de ustedes o cómo contrarrestar eso? Esa es mi pregunta. Yo no le pondría el calificativo, no porque no sea... Es un término difícil de discutir, lo de derechización, me parece, ¿no?
Es decir, porque no hay, el Frente Amplio lo juzgamos por los dirigentes o lo juzgamos por la gente. Primera cosa, este es un tema, ¿no? Porque dentro de las direcciones inclusive también hay orientaciones distintas. Fraccionarlo no es para eludir la respuesta, porque objetivamente todavía no hay ningún acto del Frente Amplio que nos pueda decir, bueno, este es un acto derechista. Hubo culebreos en temas delicados, como por ejemplo la reforma de la seguridad social, donde hubo, pero en definitiva se apoyó un plebiscito siguiendo lo que habían hecho en realidad los pasivos, pero hubo un pronunciamiento. Sí que hay declaraciones parciales, pero no juzgo todo el Frente Amplio por algunas declaraciones parciales. Yo digo, como acto en sí fue en contra, ¿verdad? En lo demás fue eléctrico, que es una resistencia también al proceso neoliberal privatizador. El Frente tampoco no tuvo una conducta, digamos, negativa de derecha. Entonces, lo que nosotros sabemos es que hay dentro del Frente Amplio movimientos o tendencias que a veces cambian de lugar, porque no siempre es lo mismo, es la misma posición, que tienen una visión transaccional del acceso al gobierno, ¿verdad? Que va a implicar tener que transar. Esta es un poco la idea, ¿verdad? Evidentes. Muy bien, esa es la idea. Yo lo que digo, transar, y ahí es donde está la gravedad. ¿Cuál es la transacción? ¿Verdad? Los que resistimos la transacción es porque somos partidarios de las fuentes fundacionales, como decía el compañero, porque nada ha cambiado para mejor. Nunca ha sido más grande la dependencia. Yo les pregunto a ustedes, nosotros somos un país totalmente intervenido desde el punto de vista económico. Nunca ha sido más grande la dependencia. Nunca ha sido peor la situación de la clase trabajadora y de la gente que vive de su trabajo, pública o privada, ¿verdad? Está entrando en grave crisis la salud. Ni qué voy a decir de la salud de los trabajadores, porque es gravísimo. Yo no quiero extenderme mucho, pero quiero decir, las bases fundacionales del Frente las estamos definiendo. Y hay un proceso ahí difícil, porque cuando se llega al gobierno, se tiene a la vista al gobierno, empiezan a funcionar mecánica de ambiciones, que no cabe duda, porque la política no es de luchadores. La figura del político de antes era luchador. La política de hoy, la figura del político hoy es el gobernante, o ya se ve al gobernante. Y hay diferencia. El luchador, que el Frente los tuvo, ¿verdad? Y los ha tenido, era un individuo que estaba dispuesto a convencer, a crear conciencia, a desarrollar la conciencia de la gente. Y nunca subordinaba a la ambición de un cargo el proceso. La izquierda tuvo una etapa. Cuando empieza a aparecer a la vista las posiciones de gobierno, entonces el juego de las ambiciones, ¿verdad?, de lo personal, empieza a ser. Y además, porque la burguesía es muy hábil, porque nos penetra, porque elige los interlocutores, porque le da medios de comunicación a unos y a otros no, porque estimula las diferencias, hostiliza por un lado, ¿no, verdad?, y por otro lado va poniendo por debajo el caballo de Troya. Es un ardid que la burguesía hace muy bien. Así que yo digo, frente a este proceso lo que corresponde es un poco los que están luchando, que no está concentrado solo en un sector político determinado, porque hay gente en la base de todos los sectores que comparten la concepción de un frente fundacional. Lo que a veces no tenemos oportunidad de llegar, y la generalidad del pueblo, si nosotros pudiéramos llegar, como llegan otros con la televisión, de pronto sería muy distinto, porque el pueblo mismo que está sufriendo este sistema lo están corriendo con los fantasmas que de siempre que están utilizando, ¿verdad? Porque siguen usando el comunismo, siguen usando, como decía, ¿sabes? Esto sigue usando, y la gente cada día está más desinformada y tiene menos debate y menos discusión. Antes iba a la cooperativa, al sindicato, a la seccional del partido, al boliche. Hoy está prendida la televisión después de las 12 horas que lo explotaron. Y no por culpa de él, un poco porque el proceso lleva a eso. Yo no sé si transmito la idea, así que no lo llamo derechización, pero digo, una tendencia que tiende, digamos así, a perder las características de revolución pacífica, pero revolución de transformación profunda, en la que nosotros creemos, y que creían los que hicieron, inclusive la base fundacional. Porque esto no lo repiten suficientemente, pero habla clarísimo. Las bases fundacionales habla de un pensamiento que es antiimperialista, ¿verdad?, anticapitalista,
nacionalista, eso lo dice claro las bases fundacionales del Frente. O sea, tiene una posición ideológica clara. Lo que hay todo un proceso de discurso transformador en base a las nuevas condiciones, y a la gente le hablan de la globalización. ¿Y qué coincidencia tiene la globalización para cambiar ese fenómeno de identificación del imperialismo, de identificación del peor capitalismo, transnacional y peor que nunca? No hay. Entonces yo creo que esa es la lucha de adentro mismo del frente, pero que hay más lucha de dirigentes, que no está identificado solo con grupos, y que dentro de todos los sectores, si pudiéramos tener la capacidad de diálogo, habría mucha gente que defiende las bases fundacionales de los. Creo que la mecánica de adhesión emocional va a incorporar gente, los partidos tradicionales, que no va a ingresar por razones ideológicas. Hay un ingreso exitista al frente, vamos a ser realistas. Hay en toda sociedad gente que ve que alguien va a ganar y se empieza a trebar. ¿No? Eso va a pasar. Y gente que de buena fe, ¿no, verdad?, se identifica por los mismos mecanismos que se antes identificaba con los líderes de sus partidos, ¿no, verdad?, por una identificación emocional. Y a esa gente no le importa el contralor ideológico. Esto es delicado. Gente blanca, gente colorada, algunos que sí. Yo estoy diciendo que es complejo el régimen de adhesión cuando el poder está a la vista y cuando se instala el elemento emocional como un elemento de adhesión. Se van perdiendo las convicciones ideológicas. Y puede pasar que uno ahora le diga a una persona, pero mirá que si no se respetan las grandes líneas, vale para adelante, ¿no? Voy a decir una frase gruesa, ¿no? Es decir, toma en cuenta solamente la adhesión a la persona. Es un fenómeno de la realidad. Bueno, Jorge, tú. perdón. Porque como mi compañero pidió la respuesta de dos. El otro día en un comité de base, un compañero definió el carisma como el poder de persuadir a otras personas, ¿no?, sin utilizar ni la lógica ni el programa. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos que ver bien de dónde venimos, ¿no? Cómo nació y cómo creció el Frente Amplio. Es cierto que tuvo unas declaraciones fundacionales, es cierto que hubo un acuerdo entre alguna cantidad de sectores políticos, pero ese acuerdo es en respuesta a una movilización social muy importante que hubo durante los años 60 y principios de los 70. Es decir, nace en respuesta a esa movilización, nace en respuesta también a hacer una salida pacífica a una situación de confrontación armada que existía, es decir, nace con una opción política y con un compromiso con ese pueblo que estaba movilizado y con un compromiso muy grande desde el punto de vista popular. Yo diría, y con mucha participación. El Frente Amplio nace en los años 70, sin convocar a los comités de base, pero con los comités de base autoconvocados. Nace porque la gente quería organizarse para decidir, para intervenir en la política. Eso refleja bien el estado de ánimo. Y luego, cuando vuelve a renacer, a fines de la dictadura, ocurre exactamente lo mismo. El mismo compromiso con aquel pueblo que estaba movilizado, el mismo empuje participativo de toda la base. Entonces, yo creo que ese es el compromiso del Frente Amplio. Y esa es la gesta. Hoy en día, la apuesta puede ser distinta. Y esa imagen que tiene frente a la gente el Frente Amplio como herramienta popular, más allá de los compromisos fundacionales que son claramente anticapitalistas, antiimperialistas, más allá incluso de todo lo que hemos ido cambiando una cantidad de temas programáticos. Una cantidad de temas programáticos hemos ido cambiando, hemos tenido dificultades, la reforma agraria desaparecida, el tema de la deuda más que mediatizado, sobre privatizaciones no hay nada claro en el Frente Amplio, no hay nada claro, tenemos que ir a interpretaciones de frases más o menos, es decir, frases que lo que hicieron fue una solución gramatical a las diferencias políticas que había, ¿no? Diferencias de concesión. Y entonces,
Pero más allá de todo eso, que lo conocemos los que hemos estado metidos ahí, lo conoce los 3.000, los 4.000, los 10.000 frente amplistas que están más cerca, más animados de la vida política. Para el hombre del pueblo, el Frente Amplio es una fuerza popular. Y es una fuerza que viene a defender a los trabajadores, viene a sacarnos de la situación de pobreza en la cual estamos, una fuerza liberadora. Yo no le puedo ir a decir a nadie, a nivel popular, en ninguna audición, en ningún tipo de relación con gente que no está organizada dentro del Frente Amplio, que el Frente Amplio va a ser lo mismo de los partidos tradicionales. Y que una vez llegado al gobierno, como tiene 6.500 cargos, creo que son los que hay que llenar, contando hasta los secretarios de, ¿no? El problema va a ser cómo llenar esos cargos, ¿no? Y no para qué. Y que la disputa va a estar dada en términos de cómo llenar esos cargos, ¿no? Para qué decir. Yo creo que a veces la Asamblea Uruguaya, si hay un sector político que respeta en el Frente Amplio, la Asamblea Uruguaya. Porque creo que lo dicen muy claramente lo que piensan, con total honestidad, sin doble discurso. Y bueno, el Asamblea Uruguay, por ejemplo, nos plantea que hay que privatizar y que hay que cambiar el programa de Frente Amplio para facilitar la privatización. Y eso está en el documento que presentaron ahora para la actualización del Frente Amplio. Y ellos son honestos porque lo piensan, lo fundamentan y lo dicen. Y yo creo que está bien que se haga, porque ahí podemos discutir. Yo creo que no, entonces vamos a discutirlo. Ellos creen que hay que continuar con una reforma educativa, con lo bueno que tiene esta reforma educativa. Lo dicen y lo defienden. Creen que hay que reformar el Estado sobre la base también de la chique de los funcionales, y creen que hay que mantener los equilibrios, los macroequilibrios de todas formas. El tema macroeconómico es el fundamental, y creen además, lo dicen claramente, que como vamos a estar gobernando en un marco capitalista, que hay que gobernar según las reglas del capitalismo, y que hay que mantenerse, y que hay que esperar al 2004 y al 2010, y que ese va a ser el mensaje. Nosotros hemos discutido, en comité de base, el tema del salario. El tema del salario es fundamental. El tema del salario es la política redistributiva y hace la concesión de un país productivo y un mercado interno desarrollado. Es decir, con una chica manteniendo el salario bajo, adiós país productivo, es mentira todo lo demás. Sin una redistribución del ingreso no hay país productivo. Y bueno, ellos plantean que ahora no. Eso está planteado, está escrito. Es decir, y a mí me parece bien que lo escriban y lo digan, porque así lo podemos debatir. Y ojalá pudiéramos debatir más políticamente para que justamente cada vez se sepa más que el Frente Amplio no es una cuestión totalmente homogénea, sino que tiene diferencias de ideas, diferencias de concesiones, y que cada cual sepa que después va a apoyar. Yo creo que, no me quiero extender, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos para valorar, tenemos mucho para valorar, para partir de una base concreta hacia lo que va a ser las líneas generales de un gobierno de izquierda en el futuro. Porque hicimos un ensayo, porque hace 8 años que estamos gobernando y estamos ensayando. El gobierno de Montevideo es un ensayo que dice que en grandes líneas es una experiencia que nos sirve para ver las diferencias, cómo se concretan a veces en medidas. Primero para saber que podemos gobernar, ¿no? Para saber que podemos gobernar, porque es real que este gobierno durante 8 años ha significado una mejora sustancial en la cantidad de aspectos para la vida de Montevideo.
no solo las plazas, no estoy hablando de las plazas, estoy hablando de una cantidad de inversiones y no quiero detallar porque ustedes la ven siempre en el diario, se ha cambiado, se ha administrado bien, se ha administrado honestamente además. Tiene sus claroscuros, ¿no? Sí, ese proceso de centralización que es un proceso que yo creo que hay una idea que ha impuesto en la sociedad montevideana, sobre todo que la idea de que el poder puede ser redistribuido, que se puede gobernar no solo desde un centro, sino desde todo el conjunto. Bueno, no somos los únicos que valoramos que es un proceso que se ha retrasado enormemente y mediatizado. Está muy mediatizado en cuanto al poder trasladado efectivamente a los órganos locales, ¿no? Y a los vecinos, en particular a la sociedad. La justicia tributaria, que es uno de los ejes programáticos, que no era una consigna solo que el que tiene más pague más y el que tiene menos pague menos, no era una consigna, era prácticamente una de las esencias de para lo que queríamos hacer el gobierno, para eso, para cambiar. Bueno, hace 3 años que estamos esperando que el Catastro Nacional legitime el catastro que hicimos nosotros, para después ver si lo podemos empezar a aplicar. Y por lo tanto, por ahora, todos seguimos pagando de acuerdo a las zonas ideales, no a lo que tenemos en el bolsillo y a los servicios que recibimos. El tema de las relaciones con los trabajadores también fue un cambio sustancial porque se partió de la base de, bueno, el mejor convenio salarial que hay en el Uruguay es el de los trabajadores municipales con la administración. Pero también hubo una reestructura lo que se llama el sistema integrado de remuneración y carrera, que fue hecho también de acuerdo con los trabajadores, que puede terminar significando un cambio sustancial en la gestión. Pero evidentemente ahí hay algo, el relacionamiento entre los trabajadores y la administración que no anda bien. Porque cuando hay sectores que para reivindicar el hecho de que no marche una caldera de agua caliente, tienen la necesidad de tomar medidas tan extremas, que sí que hay un fusible que está cortado. Y si después yo de la administración salgo a decir que son irracionales, bueno, eso lo puede decir Analía Piñerúa, lo puede decir Mosca, pero yo, administrador, yo, gobernante, no puedo decir eso a los trabajadores. No puedo decirlo porque fueron los trabajadores los que me pusieron ahí. Y porque si bien es cierto que el movimiento sindical es autónomo del gobierno, yo como gobernante no soy autónomo de los trabajadores. Estoy ahí porque me puso el pueblo trabajador. Entonces no les puedo decir irracionales porque tengo al revés que hacerme la autocrítica de que ellos tuvieron la necesidad de tomar una medida que de repente podemos no compartirla, pero tuvieron la necesidad o tuvieron estuvieron frente a la disyuntiva de tomar un camino equivocado, de tomar unas medidas exageradas de repente. Y bueno, pero la responsabilidad es cómo llegaron a eso. ¿Será que no hay diálogo? ¿Será que yo no tengo las puertas abiertas y tengo las ventanas cerradas también? Hay algunas otras cosas que también son claros oscuros, pero yo digo, nosotros hicimos un ensayo. Ese ensayo nos tiene que servir para la experiencia futura. Compañeros, esta presentación de la revista tiene el carácter de estar profundamente permeada por la lucha de clases en el país, al cual se desarrolla hoy. El panel de expositores se sindicó primero por compañeros que vienen a hacer una exposición de altísimo nivel sobre la situación mundial, y los compañeros que están inmersos como representantes de la lucha de clases en el país han tenido que hacer frente, a propósito de la marcha de hoy, a lo que planteaba el compañero Sabaza, la represión policial y sentirse junto a ella y estar inmerso en ella para responder a los problemas que pudieron estar planteados. Pero nos ha dejado la situación un poco contradictoria. Los compañeros que están aquí están
de cómo resolver problemas. Pero si yo quisiera hacer una especie de síntesis, o si me pidieran a mí hacer una especie de síntesis del planteo que hace el compañero Bilbao, es que enfrentamos una coyuntura de la historia tal en donde a partir de los sucesos de Indonesia queda claro que se abre una nueva etapa histórica en la cual los gobiernos no tienen posibilidad sino o de acceder totalmente a lo que el capital exige para mantener exactamente la perspectiva tal cual se ha venido procesando el proceso de crisis del capitalismo, o por el contrario, una visión opuesta. Yo diría que esa es la síntesis del mensaje que nos deja Bilbao. Es negro contra blanco, no hay posibilidad de un camino intermedio. Y ocurre que los compañeros nos plantean, y yo digo que nos plantean legítimamente, que en esta etapa de la lucha de clases en Uruguay estamos en una situación en donde el movimiento obrero, yo fui docente, quisimos, por ejemplo, en el campo del salario de los trabajadores, romper una huelga una vez de cerca de 30 días y otra vez muy larga, y no pudimos quebrar la postura del gobierno anterior, que continúa totalmente estando lo mismo. Entonces, hoy, en la última elección de cuentas del siglo, se está haciendo un paro el próximo lunes de 24 horas. Si yo lo contrapongo a lo que se hacía en el pasado, hay un retroceso. En un caso, hay una huelga de 30 y pico de días. Ahora estamos hablando de un paro de 24 horas. Y nada nos asegura que vamos a poder continuarlo con una acción similar o más profunda que la del 89 o la del 90 al 91. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente de alguna forma llegó a la conclusión, es un dato para mí de la realidad, que la lucha de clases pasa por una etapa muy particular. Y es que no podemos, si no es por una acción política, cambiar la encrucijada. ¿Y esa acción política en qué se concreta? En la expulsión de los blancos y colorados y la invención del Frente Amplio. Y eso es lo que está planteado hoy. Entonces, frente a esa situación, ¿cómo unimos el planteo que usted hace el compañero Bilbao? Claramente, en el sentido de que no hay posibilidades de una cosa intermedia, que es o blanco o negro, porque esa es la encrucijada que el capitalismo coloca a los pueblos del mundo. No sé si logro transmitir la imagen, con el hecho de que en lo inmediato no hay posibilidad de una revolución, pero a su vez hay que generar un camino en donde el gobierno abra el cauce al poder. Hay dos posibilidades: o el gobierno abre el gobierno a otro gobierno, y hablamos entonces del 2000, hablamos del 2004 y hablamos del 2010, y por supuesto que eso significaría lisa y llanamente, gobierno, significaría lisa y llanamente un retroceso histórico, y que el Frente Amplio simplemente sería remitido a hacer exactamente lo mismo que hizo la socialdemocracia entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la otra es la preparación de una acción para que efectivamente se tome el poder en el país, como parte de un proceso global, como parte de un proceso en donde lo que importa es no solamente lo que ocurre en Uruguay, sino lo que ocurre en el resto del mundo. Y en donde tomemos conciencia de que aquí en Uruguay esta pequeña porción del continente puede funcionar como una especie de catalizador de procesos inmensamente más grandes que lo que estamos viviendo nosotros, que lo que estamos en condiciones de incidir. Es decir, un proceso en Uruguay puede repercutir en Brasil, en Argentina. No importa la pequeñez, sin duda inmensa que tenemos en todos los sentidos. Lo que importa desde el punto de vista político, la posibilidad. Y ese elemento tenemos que también tenerlo en cuenta desde el punto de vista de las acciones que hay que hacer, de lo que hay que obrar. Yo digo esto, y me gustaría que el compañero Bilbao, que hizo la exposición esencialmente en este sentido, dijera cuál es el juicio que le merece esta situación, esta coyuntura tan particular que vivimos en Uruguay, como parte de un proceso de coyuntura análogo al que se vive en Brasil, al que se vive de alguna forma en Argentina, al que se vive en el resto del continente. No voy a decir nada que supere lo que han dicho los compañeros, porque yo creo que pintaron con objetividad, con profundidad y con una
potencialidad que sinceramente les digo me sorprende gratamente. Uno desde fuera ve al Frente Amplio con menos determinación respecto del cumplimiento de un programa en última instancia. Lo que yo podría agregar en todo caso es que no estoy diciendo que estamos ante una situación de blanco o negro en el sentido de que hoy las cosas son así. Lo que he tratado de explicar es que el sistema capitalista está herido de muerte, está carcomido en sus bases, tal como lo explica, y ahí la importancia